Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la cuarta parte del libro de las Crónicas. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Comenzaron la obra de purificación el día 1 del primer mes, y el día 8 entraron ya en el pórtico de Yahvé. Otros 8 días emplearon en la purificación del templo de Yahvé. Es decir, estuvo concluida la obra el día 16 del primer mes. Se presentaron entonces al rey Ezequías y le dijeron: hemos purificado toda la casa de Yahvé, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, la mesa de los panes de la proposición con todos sus accesorios. Hemos colocado en su sitio y purificado todos los objetos que había profanado. Ajaj, durante su reinado, helos ahí delante del altar de Yahvé. Restablecimiento de culto. El rey Ezequías se levantó muy de mañana. Reunió a los jefes de la ciudad y subió al templo de Yahvé. Fueron traídos 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para ser sacrificados en expiación por las monarquías, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, que los ofreciesen sobre el altar de Yahvé. Inmolaron los toros y tomando la sangre, la derramaron sobre el altar. Inmolaron los carneros y derramaron la sangre sobre el altar. Y lo mismo hicieron con los corderos. Hicieron entonces acercarse los machos cabríos expiatorios ante el rey y la asamblea, para que pusieran sobre ellos sus manos. Luego fueron sacrificados por los sacerdotes y derramaron su sangre sobre el altar como sacrificio de expiación por los pecados de todo Israel, pues por todo Israel había ordenado el rey el holocausto y el sacrificio de expiación. Colocó luego en el templo de Yahvé a los levitas con címbalos, arpas y citarras, según la ordenación de David, de Gad, el vidente del rey, y de Natán, profeta. La disposición venía, en efecto, de Yahvé a través de sus profetas, cuando los levitas estuvieron en sus sitios con los instrumentos de David, y lo mismo los sacerdotes con las trompetas. Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando comenzaba el holocausto, comenzaban también las alabanzas de Yahvé al son de las trompetas en armonía con los instrumentos de David,
rey de Israel. Toda la asamblea permanecía postrada mientras se cantaban las alabanzas y sonaban las trompetas, todo hasta el fin del holocausto. Concluido el holocausto, se inclinaron el rey y cuantos se encontraban con él, y se postraron. El rey Ezequías y los jefes dieron orden a los levitas de alabar a Yahvé con los salmos de David y de Asaf, el vidente. Cantaron los salmos con gran alegría y luego cayeron en adoración. Ezequías tomó la palabra y dijo: Ahora vuestras manos son generosas con Yahvé. Acercaos y ofreced víctimas y sacrificios eucarísticos en el templo de Yahvé. La asamblea ofreció víctimas, sacrificios eucarísticos y toda suerte de holocaustos voluntarios. El número de holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de 70 novillos, 100 carneros y 200 corderos, todos en holocausto de Yahvé. Las otras ofrendas sagradas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para degollar todos los animales del holocausto, los ayudaron sus hermanos los levitas hasta que estuvo concluido el trabajo y hasta que se hubieron purificado los sacerdotes, porque los levitas se habían mostrado en la purificación más diligentes que los sacerdotes. Hubo muchos holocaustos más, constituidos por la grasa de los sacrificios eucarísticos y por las libaciones que acompañaban a los holocaustos. De esta manera se restableció el culto en el templo de Yahvé. Ezequías y todo el pueblo se alegraron de que Dios hubiese dispuesto tan bien al pueblo, ya que la restauración se había hecho en un momento. Solemne celebración de la Pascua. Entonces envió Ezequías mensajeros por todo Israel y Judá, y escribió incluso cartas a Efraín y Manases para que viniesen al templo de Yahvé, a Jerusalén, a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, Dios de Israel. Después de previa deliberación, el rey, sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no se había podido celebrar a su debido tiempo, puesto que los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. La decisión pareció justa a los ojos del rey y a los de toda la asamblea, y determinaron correr la voz por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar una Pascua en honor de Yahvé, Dios de Israel, pues pocos habían cumplido lo prescrito. Con cartas de mano del rey y sus jefes recorrieron los correos todo Israel y Judá, proclamando la orden del rey: Hijos de Israel, convertíos a Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que él se convierta a cuantos de vosotros habéis escapado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo ser objeto de horror
como vosotros estáis viendo. No endurezcáis vuestra cerviz como lo hicieron vuestros padres. Tended vuestras manos a Yahvé y venid al santuario que él ha santificado para siempre. Servid a Yahvé, Dios vuestro, y se apartará de vosotros el furor de su ira. Ciertamente si os volvéis a Yahvé, vuestros hermanos y vuestros hijos encontrarán misericordia ante los vencedores y volverán a esta tierra. Pues Yahvé, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si de veras os volvéis a él. Los correos recorrieron ciudad tras ciudad la tierra de Efraín y Manases, llegando hasta Zabulón, pero las gentes se reían y se mofaban de ellos. Solamente algunos de Aser, Manases y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En la línea de estos estuvo Judá, donde se hizo presente la mano de Dios, dándoles un mismo sentir para cumplir con diligencia la ordenación del rey y de los jefes, según la palabra de Yahvé. Se reunió en Jerusalén numerosísimo pueblo para celebrar la fiesta de los ácimos en el segundo mes. La afluencia fue grandísima. Se levantaron e hicieron desaparecer los altares que había en Jerusalén y todos los braseros para perfumes e incienso los arrojaron al valle de Cedrón. Inmolaron la víctima pascual el día 14 del segundo mes. Llenos de vergüenza, los sacerdotes y los levitas se purificaron y ofrecieron holocaustos en el templo de Yahvé. Cada uno ocupó su puesto según la ordenación de la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes derramaban la sangre que recibían de manos de los levitas, pues había muchos en la asamblea que no se habían purificado y los levitas estaban encargados de inmolar las víctimas pascuales en lugar de todos estos que no tenían la pureza necesaria para consagrar la Pascua de Yahvé. En efecto, la mayoría del pueblo, muchos de Efraín, de Manases, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, es decir, comieron la víctima pascual sin conformarse a lo prescrito. Pero Ezequías había intercedido por ellos, diciendo: quiera Yahvé, que es bueno, perdonar a todos cuantos tienen orientado su corazón hacia Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aun cuando no tengan la pureza necesaria para las cosas santas. Yahvé oyó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los hijos de Israel que se encontraban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos durante 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes cantaban con toda fuerza las alabanzas de Yahvé día tras día. Ezequías tuvo palabras cordiales para todos los levitas, los cuales se habían mostrado profundos conocedores de Yahvé. Y llevaron a feliz término la fiesta durante 7 días, inmolando las víctimas de los sacrificios pacíficos y cantando las alabanzas de Yahvé, Dios de sus padres. Pero toda la asamblea decidió alargar la fiesta 7 días más, y así se hizo con gran alegría.
puesto que Ezequías, rey de Judá, había donado a la asamblea 1000 toros y 7000 ovejas, más otros 1000 toros y 10.000 ovejas que habían dado los jefes, los sacerdotes. Además se habían purificado ya en gran número toda la asamblea de Judá, sacerdotes, levitas, todos cuantos habían venido de Israel, los refugiados que habían venido de la tierra de Israel, no menos que los que habitaban en Judá, estaban rebosando de alegría. Hubo gran fiesta en Jerusalén, cual no se había visto desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los sacerdotes y los levitas se levantaron para bendecir al pueblo. Fue oída su voz y su oración llegó hasta la santa morada de Dios en los cielos. Reforma del culto. Cuando todo hubo terminado, todos los israelitas que habían estado presentes salieron por las ciudades de Judá a despedazar los cipos, a batir las columnas idolátricas, demoler los altos y los altares en todo Judá, Benjamín, Efraín y Manases, hasta su extinción total. Luego todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Restauración del clero. Restauración del clero. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase, según su servicio, tanto entre los sacerdotes como entre los levitas, ya se tratase de los holocaustos, de los sacrificios pacíficos, de los servicios, de las alabanzas o de los himnos, en las puertas de los campos de Yahvé. El rey había reservado parte de sus propios bienes para los holocaustos, holocaustos de la mañana y de la tarde, holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, según está escrito en la ley de Yahvé. Mandó luego al pueblo y habitantes de Jerusalén que entregarán la parte correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que éstos pudieran atenerse fielmente a la ley de Yahvé. Apenas se hizo pública la orden, los hijos de Israel entregaron en abundancia las primicias del trigo, del mosto, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Los hijos de Israel y de Judá, que vivían en las ciudades de Judá, entregaron también el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas santas consagradas a Yahvé, su Dios. Lo entregaron y lo distribuyeron por montones. Comenzaron a hacer los montones en el 3er mes y terminaron en el 7º. Cuando entraron Ezequías y sus jefes y vieron tantos montones, bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Le contestó Azarías, de la familia de Sadoc y primer sacerdote, diciendo: desde que entraron a traer las ofrendas al templo de Yahvé, hemos comido hasta saciarnos y ha sobrado en abundancia, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo y he aquí amontonado lo que queda. Ordenó entonces Ezequías que fueran preparadas las habitaciones del templo de Yahvé. Se prepararon y fueron depositadas en ellas como
escrupulosidad las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Cananías fue el superintendente y su hermano Simei el segundo. Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabat, Eliel, Eliei, Gismaquía, Mahat y Benaya eran inspectores bajo la dirección de Cananías y su hermano Simei, según las órdenes del rey Ezequías y las de Azarías, prefecto del templo. Coré, hijo de Ginna, el levita, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios. Debía distribuir las primicias ofrecidas a Yahvé y las cosas consagradas. Bajo sus órdenes estaban Edén, Minyamín, Jesúa, Semellas, Amarías y Secanías, los cuales residían permanentemente en las ciudades sacerdotales para hacer la distribución entre sus hermanos, divididos en clases, lo mismo grandes que pequeños. Hubo además sus registros para los varones mayores de 3 años, para todos cuantos entraban en el templo de Yahvé, según el estatuto diario, a prestar sus servicios según sus funciones y según sus clases. En cuanto al registro de los sacerdotes, este estaba hecho según sus familias patriarcales, y el de los levitas mayores de 20 años, según sus funciones y sus clases. En cuanto al registro, se hizo con todas sus familias, mujeres, hijos e hijas, de toda la asamblea, porque debían purificarse fielmente para lo santo. Respecto de los sacerdotes hijos de Aarón, que vivían en los campos de las respectivas ciudades, tenían en cada ciudad hombres nominalmente designados para hacer las distribuciones a todo varón entre los sacerdotes y a todo inscrito de los levitas. Esta es la obra de Ezequías en todo Judá. Hizo lo que es bueno, recto y fiel a los ojos de Yahvé, su Dios, en todo cuanto hizo por el servicio del templo de Yahvé, de la ley y de los mandamientos. Buscó siempre a su Dios con todo su corazón, triunfó en lo que hizo. Invasión de Sennacherib. Después de estos hechos y actos de fidelidad, vino Sennacherib, rey de Asiria, e invadió Judá, asediando las ciudades fuertes con el propósito de conquistarlas. Viendo Ezequías que Sennacherib avanzaba con la intención de atacar a Jerusalén, decidió, de acuerdo con sus jefes y sus oficiales, cegar las fuentes que se encontraban fuera de la ciudad. Se reunió una gran muchedumbre y cegaron todas las fuentes, juntamente con el curso de agua que corría sobre la superficie, pues decían: ¿por qué habrían de encontrar los asirios cuando vengan abundancia de agua? Lleno de ánimo, Ezequías reparó las murallas en todos sus puntos débiles, levantó torres sobre ellas, construyó un segundo muro exterior, restauró el Milo en la ciudad de David y al mismo tiempo fabricó dardos en abundancia y escudos. Puso jefes militares al frente del pueblo y, reuniéndolos junto a sí en la plaza de la puerta de la ciudad,
les habló al corazón diciendo: Sed fuertes y mostrad valor. No temáis ni tengáis miedo delante del rey de Asiria y en presencia de toda esa horda que le acompaña, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él no hay más que brazos de carne, con nosotros está Yahvé, nuestro Dios, pronto a socorrernos y combatir nuestros combates. El pueblo se sintió confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Blasfemias de Senaquerib. Después de esto, Senaquerib, rey de Asiria, que se encontraba en Laquis con todo su ejército, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todo el pueblo de Judá que estaba en Jerusalén: así habla Senaquerib, rey de Asiria, en que ponéis vuestra confianza para seguir viviendo sitiados en Jerusalén. ¿No os dais cuenta de que estáis siendo seducidos por Ezequías, que os entrega la muerte en hambre y sed, mientras dice: Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No ha sido Ezequías quien ha hecho desaparecer sus altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: solo ante un altar os postraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿Desconocéis todo cuanto yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de las tierras? ¿Han podido los dioses de las naciones de las tierras salvar estas de mis manos? De todos los dioses de estas naciones destruidas por mis padres, ¿cuál pudo salvar a su pueblo de mis manos? ¿Podría pues vuestro Dios salvaros a vosotros de mi mano? Así pues, no os dejéis engañar por Ezequías, ni os dejéis seducir de esta manera. No le creáis, porque si ningún Dios de nación o reino pudo salvar a su pueblo de mi mano o de la mano de mis padres, mucho menos vuestro Dios podrá liberaros de mi mano. Todavía estaban hablando sus siervos contra Yahvé Dios y contra Ezequías, su servidor, cuando Senaquerib escribió una carta en la que vejaba a Yahvé Dios de Israel y le hablaba así: de la misma manera que los dioses de las naciones de las tierras no han podido salvar a sus pueblos de mi mano, tampoco podrá salvar a su pueblo de mi mano el Dios de Ezequías. Hablaban en hebreo y en alta voz al pueblo de Jerusalén, que se hallaba sobre las murallas, con el fin de intimidarlos, asustarlos y tomar luego la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como se habla de los dioses de los pueblos de la tierra, hechura de manos humanas. Oración de Ezequías. En estas circunstancias, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron y clamaron al cielo. Yahvé envió un ángel que aniquiló todo el valeroso ejército con jefes y oficiales del campamento del rey de Asiria, que se vio obligado a regresar con el rostro cubierto de vergüenza a su tierra, donde murió asesinado a golpe de espada por hijos suyos cuando estaba en el templo de su Dios. Yahvé salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de todos los demás,
dándoles paz todo alrededor. Muchos llevaron ofrendas a Yahvé a Jerusalén y presentes a Ezequías, rey de Judá, que adquirió gran prestigio delante de todas las naciones a raíz de estos acontecimientos. En aquellos días cayó mortalmente enfermo el rey Ezequías, rogó a Yahvé, que escuchó su oración y le dio una señal, pero Ezequías no correspondió al beneficio recibido. Antes se ensorbeció su corazón y la cólera de Yahvé se dejó sentir sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Pero se humilló Ezequías y con él todos los habitantes de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahvé durante los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Creó para sí tesoros de plata, oro, piedras preciosas, aromas, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tuvo asimismo depósitos para almacenar sus rentas de vino, trigo, aceite, establos para las distintas clases de ganado y apriscos para sus rebaños. Se hizo ciudades y tenía gran cantidad de ganado mayor y menor, pues Yahvé le había dado riquezas inmensas. Fin del reinado. Ezequías fue también quien cegó el manantial superior de las aguas de Gijón y las condujo bajo tierra al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías salió bien en todas sus empresas, incluso cuando le fueron enviados embajadores de los príncipes de Babilonia para preguntarle sobre el milagro que había tenido lugar en la tierra. Fue abandonado por Dios solamente con el fin de probarlo y conocer el fondo de su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras de piedad están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amos, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías se durmió con sus padres y fue sepultado en la subida hacia las tumbas de los hijos de David. Toda Judá y los habitantes de Jerusalén honraron su muerte. Le sucedió en el reino su hijo Manases. Impiedad de Manases. Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, imitando las abominaciones de las gentes que Yahvé había arrojado delante de los hijos de Israel. Restableció los altos que Ezequías, su padre, había destruido. Levantó altares a Baal, erigió columnas idolátricas y adoró todos los astros del cielo y les rindió culto. Construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén habitará mi nombre eternamente. Erigió altares a toda la milicia del cielo en los 2 atrios del templo de Yahvé. Pasó a sus propios hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinnón. Se dio a la magia, a la adivinación, al ocultismo. Se rodeó de nigromantes y encantadores y multiplicó las acciones malas a los ojos de Yahvé hasta provocar su indignación. Colocó un ídolo fundido que había mandado hacer en el templo de Dios, del que Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, elegida por mí entre todas las tribus de Israel,
pondré yo mi nombre a perpetuidad. No volveré a alejar los pasos de Israel de la tierra en la que yo establecí a sus padres, siempre que ellos guarden y pongan en práctica todo cuanto yo les he mandado, toda la ley, los mandamientos y preceptos promulgados por medio de Moisés. Pero Manases extravió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, llegando a obrar peor que las naciones que Yahvé había exterminado delante de los hijos de Israel. Yahvé habló a Manases y a su pueblo, pero no le prestaron atención. Su conversión. Entonces Yahvé hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales apresaron a Manases con grillos y cargado de cadenas lo condujeron a Babel. En medio de su angustia imploró a Yahvé, su Dios, y se humilló profundamente delante del Dios de sus padres. Suplicó a Yahvé, y Yahvé cedió a sus súplicas. Escuchó su oración y lo reintegró a su reino de Jerusalén. Manases reconoció que Yahvé era el auténtico Dios. Después de esto restauró la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, hasta la puerta de los peces, la cual rodeaba a Ofel y era muy alta. Puso jefes militares en todas las ciudades fuertes de Judá. Hizo desaparecer los dioses extranjeros y el ídolo del templo de Yahvé y todos los altares que él mismo había levantado sobre el monte del templo de Yahvé en Jerusalén, arrojándolos fuera de la ciudad. Restauró el altar de Yahvé e inmoló sobre él sacrificios pacíficos y eucarísticos y mandó a Judá rendir culto a Yahvé, Dios de Israel, pero el pueblo continuaba sacrificando sobre los altos, si bien a Yahvé, su Dios. El resto de los hechos de Manases, la oración hecha a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y su exaudición, todas sus prevaricaciones y su impiedad, los lugares en los que levantó altares y erigió columnas idolátricas e ídolos para prostituirse ante ellos, están escritos en las crónicas de Josai. Manases se durmió con sus padres y fue sepultado en su palacio. Le sucedió su hijo Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, como lo había hecho su padre Manases. Ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había hecho su padre Manases, pero no se humilló delante de Yahvé como se había humillado Manases, su padre. Peor aún, aumentó su culpabilidad. Sus siervos se conjuraron contra él y lo mataron en su palacio. El pueblo de la tierra dio muerte a los que se habían conjurado contra Amón y proclamó rey a su hijo Josías. La reforma de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y siguió los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El año 8º de su reinado, siendo joven todavía, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y en el año 12º se puso a limpiar a Judá
y Jerusalén de los altos, de las columnas idolátricas, de los ídolos esculpidos o fundidos. Fueron derribados en su presencia los altares de Baal y demolió los cipos dedicados al sol, colocados sobre aquellos. Rompió las columnas idolátricas, los ídolos esculpidos y fundidos. Los redujo a polvo y los arrojó sobre las sepulturas de quienes les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes de los ídolos sobre sus altares, purificando así a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Neftali, juntamente con los burgos de alrededor. Derribó los altares y las columnas idolátricas, despedazó y pulverizó los ídolos, rompió los cipos solares en toda la tierra de Israel. Luego regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado, con el fin de purificar la tierra y el templo, envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joach, hijo de Joachaj, el hijo de Joachaj, el Eraído, el heraldo, a reparar el templo de Yahvé, su Dios, presentándose a Elcías, sumo sacerdote. Le entregaron el dinero que había llegado al templo de Dios y el que los levitas, guardianes del dintel, habían reunido. Todo ello venía de manos de Manases, de Efraín, de todo el resto de Israel, de todo Judá, Benjamín y habitantes de Jerusalén. Lo pusieron luego en manos de los encargados de realizar las obras en el templo de Yahvé, los cuales lo daban a su vez a los obreros que trabajaban en el templo de Yahvé en su reparación y restauración, es decir, lo daban a los carpinteros y canteros para comprar piedras talladas y maderas para trabar y entarimar las habitaciones que estaban arruinadas por incuria de los reyes de Judá. Los hombres llevaban a cabo el trabajo con fidelidad, bajo la vigilancia y dirección de los levitas Jahat y Abdías, de los hijos de Merari, y de Zacarías y Mesulán, de los hijos caatitas, sobre ellos buenos conocedores de los instrumentos musicales, que estaban al frente de los acarreadores y dirigían todos cuantos participaban en la obra en uno u otro servicio. Otros levitas eran escribas, inspectores y porteros. Hallazgo del libro de la ley. Cuando estaban sacando el dinero reunido en el templo de Yahvé, el sacerdote Elcías encontró el libro de la ley de Yahvé transmitida por Moisés. Tomó la palabra Elcías y dijo a Sefán, el escriba: he encontrado en el templo de Yahvé el libro de la ley. Elcías entregó el libro a Safán. Safán
Voy a repetir las últimas frases, amigas y amigos, os pido perdón. Encontró el libro de la ley de Yahvé transmitida por Moisés. Tomó la palabra Elcías y dijo a Safán, el escriba: he encontrado en el templo de Yahvé el libro de la ley. Elcías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y además le informó, diciendo: tus siervos están cumpliendo todo cuanto les has encargado. Han vaciado el dinero encontrado en el templo de Yahvé, lo han entregado a los inspectores y a los maestros de las obras. Safán, el escriba, siguió informando al rey: el sacerdote Elcías me ha dado este libro. Safán se puso a leer en él delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y dio orden a Elcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, a Safán, el escriba, y a Asaya, servidor del rey, diciendo: id y consultad a Yahvé por mí y por todos los sobrevivientes en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que ha sido hallado, pues grande es la ira de Yahvé que se cierne sobre nosotros por no haber guardado nuestros padres la palabra de Yahvé, no obrando según todo lo escrito en este libro. Oráculo de Juída. Elcías y las gentes del rey fueron a consultar a la profetisa Juída, mujer de Salún, hijo de Tecoa, hijo de Jasra, guarda del vestuario, que habitaba en Jerusalén, en la parte nueva. Juída le respondió: así habla Yahvé, Dios de Israel: decid al hombre que os ha enviado a mí, así habla Yahvé: yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, a saber, todas las maldiciones escritas en el libro que ha sido leído delante del rey de Judá, porque me han abandonado para irse tras dioses extranjeros y ofrecerles sacrificios hasta el punto de provocar mi indignación con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Diréis también al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahvé: así habla Yahvé, Dios de Israel: las palabras que ha escuchado, por haberse conmovido tu corazón y haberte humillado delante de Yahvé al oír las palabras con que él ha amenazado este lugar y sus habitantes, por haberte humillado delante de mí, por haber rasgado tus vestiduras y haber llorado delante de mí, también yo he escuchado. Dice Yahvé: he aquí que te haré reunirte con tus padres, bajarás en paz al sepulcro, y tus ojos no verán el mal que haré venir sobre este lugar y sus habitantes. Los mensajeros llevaron la respuesta al rey. Renovación de la alianza. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, grandes y pequeños. El rey leyó en su presencia todas las palabras del libro de la alianza encontrado en el templo de Yahvé, y estando de pie junto a la columna, concluyó delante de Yahvé la alianza que le obligaba a seguir a Yahvé, a observar sus preceptos, sus instrucciones y sus leyes con todo el corazón y todo el alma
y a cumplir las condiciones de la alianza escritas en aquel libro. Hizo estar en sus puestos a todos los que se encontraban en Judá y en Benjamín. Los habitantes de Jerusalén obraron según la alianza de Dios, Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer de todo el territorio de Israel todas las abominaciones idolátricas e hizo que todos cuantos se encontraban en Israel sirviesen a Yahvé, su Dios, durante todos los días de su vida. No se apartaron de Yahvé, Dios de sus padres. Solemnísima celebración de la Pascua. Josías celebró entonces en Jerusalén la Pascua en honor de Yahvé. Se inmoló la Pascua el día 14 del primer mes. Estableció a los sacerdotes en sus oficios y los animó a servir en el templo de Yahvé. Luego dijo a los levitas que debían instruir a todo Israel y estaban consagrados a Yahvé. Colocad el arca santa en el templo que edificó Salomón, hijo de David, y rey de Israel. Ya no será más un peso para vuestros hombros. Ahora serviréis a Yahvé, vuestro Dios, y a su pueblo Israel. Disponeos por familias según vuestras clases, según la ordenación escrita por David, rey de Israel, y el registro de Salomón, su hijo. Estad en vuestros puestos en el santuario al servicio de las clases de las familias patriarcales de vuestros hermanos, hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la Pascua patriarcal. Inmolad la Pascua, santificaos y preparadla para vuestros hermanos, cumpliendo la palabra de Yahvé dada por Moisés. Josías procuró al pueblo mucho ganado menor, corderos y cabritos en número de 30.000, todas víctimas pascuales para cuantos se encontraban presentes, más 3.000 bueyes. Todo esto pertenecía a los bienes personales del rey. Donaciones semejantes para las ofrendas espontáneas hicieron también al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Los jefes del rey Elcías, Zacarías y Jehiel, prefectos del templo de Yahvé, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2.600 corderos y 3.000 bueyes. Los jefes de los levitas, Conaya, Semellas y Natanael, su hermano Hasabía, Jehiel y Jozabat, dieron a los levitas para celebrar la Pascua 5.000 corderos y 500 bueyes. El servicio estaba determinado. Los sacerdotes estaban en sus puestos y los levitas en sus clases, de acuerdo con la ordenación real. Inmolaron la Pascua y mientras los sacerdotes derramaban la sangre, los levitas desollaban las víctimas, separaban las partes que debían ser quemadas y distribuían el resto al pueblo, por grupos de familias, para que le ofreciesen a Yahvé según está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con el ganado mayor. Asaron al fuego la víctima pascual según la regla y cocieron las cosas santas en calderas, calderos y sartenes, distribuyéndolas luego
diligentemente entre todo el pueblo. Finalmente prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, los cuales habían estado ocupados en la ofrenda de los holocaustos y de las grasas hasta la noche. Por eso los levitas prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto según las prescripciones de David. Asaf, Gemán y Jedutún, el vidente del rey, los porteros de cada puerta, no tuvieron necesidad de abandonar sus puestos, pues los levitas, sus hermanos, se lo prepararon. Así se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para la celebración de la Pascua y la ofrenda de los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la ordenación del rey Josías. Los hijos de Israel que se encontraban presentes celebraron la Pascua y durante 7 días la fiesta de los ácimos. Nunca en Israel había habido una Pascua como esta desde los días de Samuel, el vidente. Más aún, ningún rey de Israel había celebrado una Pascua semejante a la celebrada por Josías en compañía de sacerdotes y levitas, presentes todo Judá e Israel, con los habitantes de Jerusalén. Fue el año 18 del reinado de Josías cuando se celebró esta Pascua. Muerte de Josías. Después de esto, cuando Josías hubo reparado el templo de Yahvé, Necao, rey de Egipto, subió a combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Josías le salió al paso, y Necao envió emisarios a decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No es contra ti con quien voy yo hoy, es contra otra casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. No quieras pues oponerte a Dios que está conmigo, no sea que te destruya. Josías, sin embargo, no quiso ceder e incluso se preparaba para atacarlo, sin dar oídos a lo que Necao decía en nombre de Dios. Avanzó y presentó batalla en el valle de Megiddo. Los arqueros dispararon sobre el rey Josías, que dijo a sus siervos: retiradme, porque estoy gravemente herido. Los siervos lo sacaron de su carro, lo hicieron montar en otro de los suyos y lo condujeron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en las sepulturas de sus padres. Todo Judá y Jerusalén guardó luto por Josías. Jeremías compuso una lamentación sobre Josías, que todos los cantores y cantoras recitan todavía hoy entre sus elegías sobre el rey Josías. Ha venido a ser una regla en Israel y se encuentran escritas en las lamentaciones. El resto de los hechos del rey Josías, sus obras de piedad conformes a la ley de Yahvé y sus hechos, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Joachaz, destituido por Necao, el pueblo de la tierra tomó a Joachaj, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre.
Joahaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó apenas 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó de Jerusalén e impuso al pueblo un tributo de 100 talentos de plata y un talento de oro. El rey de Egipto nombró a Eliaquín, su hermano, rey de Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre en Joaquín. En cuanto a Joahaz, su hermano, fue apresado y conducido por Necao a Egipto. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo cargó de cadenas para conducirlo a Babilonia. Llevó también Nabucodonosor para Babilonia parte de los objetos del templo de Yahvé y lo puso en su palacio de Babilonia. El resto de los hechos de Joaquín, las abominaciones que cometió y cuanto a él se refiere, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Le sucedió su hijo Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. A la vuelta del año envió a buscarlo el rey Nabucodonosor para conducirlo a Babilonia, con el valioso mobiliario del templo de Yahvé, y constituyó a su tío Sedecías, rey de Judá y Jerusalén. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé su Dios, y no quiso humillarse delante del profeta Jeremías, el cual le hablaba en nombre de Yahvé. Se rebeló a sí mismo contra el rey Nabucodonosor, al cual había prestado juramento en el nombre de Dios. Endureció su cerviz y se obstinó en su corazón en lugar de convertirse a Yahvé, el Dios de Israel. Igualmente todos los jefes de los sacerdotes y del pueblo multiplicaron las infidelidades, imitando las abominaciones idolátricas de las naciones y contaminando el templo que Yahvé se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, Dios de sus padres, les envió continuos mensajeros, porque quería salvar a su pueblo y a su templo, pero ellos hacían escarnio de los enviados de Dios, despreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta el punto que la cólera de Yahvé contra su pueblo se hizo irremediable. Nabucodonosor en Jerusalén. Hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que pasó al filo de la espada sus jóvenes en el santuario mismo, sin perdonar a nadie, ni joven, ni virgen, ni anciano, ni hombre encanecido. Dios los entregó a todos en sus manos. Nabucodonosor se llevó para Babilonia los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo y los tesoros del rey sus jefes. Fue quemado el templo de Yahvé, las murallas de Jerusalén fueron abatidas, todos sus palacios fueron pastos del fuego y todos los objetos preciosos fueron destruidos. Nabucodonosor condujo al destierro de Babilonia a todos cuantos habían escapado de la espada, los cuales vinieron a ser esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. Así se cumplía la palabra de Yahvé pronunciada por Jeremías.
hasta que la tierra haya reposado sus sábados. Descansará durante todos los días de la desolación mientras no se cumplan los 70 años. Edicto de liberación. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de su palabra por boca de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que hizo proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino este edicto. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de edificarle un templo en Jerusalén, en tierra de Judá. ¿Quién de entre vosotros pertenece a todo su pueblo? Yahvé su Dios, sea con él y suba. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la última parte del segundo libro de las Crónicas. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo y un abrazo. Hasta muy pronto.